bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos al podcast de chilepunk.cl. Mi nombre es Felipe Gómez y como siempre los voy a estar acompañando en los próximos 45 minutos de música y conversación. Antes de comenzar este episodio, el quinto de nuestro podcast, quiero pasar dos avisos. El primero es para darles las gracias a ustedes, auditores y auditoras de nuestro podcast, porque según Spotify, todavía no tenemos idea por qué, estamos dentro del 10% de podcasts más compartidos de 2022 a nivel mundial. Somos un podcast chico, pobre pero honrado, y aún así estamos dentro de esa estadística. Nos sorprende un poco, no tenemos un carajo de idea cómo Spotify hace su estadística, pero de todas maneras recibimos esa distinción con mucha alegría. La verdad es que para nosotros es un impulso de energía, porque hacemos este trabajo con mucho cariño, ustedes saben, por amor al arte, no recibimos ni un peso por esto, pero lo hacemos porque queremos entregar contenido de calidad para difundir bandas y reflexionar sobre temas que nos parecen importantes. Así que muchas gracias, es una gran forma de cerrar el año 2022 para nosotros como equipo de chilepunk.cl. Lo segundo, a título personal, quiero dedicar este episodio a la memoria de mi amigo Ángelo Verdugo, que el pasado 3 de diciembre falleció abruptamente. Su familia está pasando por un momento muy difícil, así que a la distancia un abrazo afectuoso a sus amigos, a sus cercanos también, porque bueno, nos quedamos con los mejores recuerdos de Ángelo. Estamos agradecidos de habernos cruzado en su camino, así que este capítulo está dedicado para él. Ahora sí, comenzamos con nuestro episodio. Esta vez vamos a conversar sobre Jorge González, el líder, vocalista y compositor principal de Los Prisioneros, una figura fundamental también en la escena punk rock chilena. Ya vamos a reflexionar sobre esos temas y para eso nos acompaña Jorge Canales, un viejo amigo de la casa. Jorge estuvo ya en nuestro primer episodio del podcast. Jorge es autor del libro Punk Chileno, 10 años de autogestión. Así que Jorge, bueno, bienvenido. Y antes de darte la palabra, bueno, quiero revelar un datito. Tú estuviste en el primer episodio de nuestro podcast y a las fechas es el episodio más reproducido de Chile Punk. Así que tú eres una especie de talismán de la buena suerte para nosotros. Ahora sí, Jorge, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, como siempre un honor tenerte aquí en nuestro podcast. Oye, primero que nada agradecer la invitación, así que muchas gracias por nuevamente estar aquí participando con ustedes de su iniciativa, su proyecto Chile Punk, así que súper contento y feliz de que pueda aportar con un granito de arena a su proyecto. Muchas gracias, compadre, se agradece. Oye, Jorge, hace un ratito atrás, justo antes de empezar la conversación contigo, había estado viendo un video de Los Vinchucas en YouTube. En realidad es el audio. Y es la primera presentación que tiene esta banda Proto Prisioneros, como la banda precursora de Los Prisioneros, de Jorge González, de Nadea y Tapia. Y en esa presentación escuchaba que tocaban Clash City Rockers. Una primera referencia a la influencia de Los Prisioneros, ¿no? De Clash. ¿Cómo lo ves tú? Claro, efectivamente los Prisioneros en esa tocata que tú comentas cantan Clash City Rocker, que pertenece al primer disco de los Clash, y también tocan Churasteo Churacou, donde Miguel Tapia es el vocalista y la traduce la canción al español con Debo ir o quedarme. Ya desde estos inicios nos damos cuenta de, claro, la influencia importante que hay con el punk, por más que Jorge González lo haya renegado ya gran parte de los 90 y la última década, pero sin lugar a dudas hay algo que decir sobre la vinculación entre Los Prisioneros o Jorge González en particular con el punk, y más con el punk yo creo que la banda de cabecera, precisamente la que estamos mencionando, es The Clash. Joe Strummer deja mucho. Hay mucho de la actitud, hay mucho de esa experimentación también con las sonoridades. Si uno nos vamos a escuchar un poco a The Clash, podemos encontrar, claro, en sus dos primeros discos tal vez algo más clásico del punk, con canciones de 3 minutos y guitarra, ritmo acelerado, pero ya después con el disco Sandinista, sobre todo con London Calling, aparece otro elemento, cajas de ritmo, el futón, la new wave. Entonces ya también hay una experimentación que también hay mucho de aquello en Jorge González y en Los Prisioneros. Jorge, en dictadura no era fácil conseguir música y en las radios no era precisamente lo más popular el rock y menos el punk rock. Me imagino que pasó algo fortuito para que Jorge González y Los Prisioneros descubran a The Clash. ¿Cómo, no sé si tú sabes cómo se produce ese encuentro entre la banda de Joe Strummer y Jorge González a principios de los 80?
Mira, curiosamente no entró por los oídos de Clutch, sino que entra por la vista. Nombran que en algún momento ellos iban caminando por la calle y en un kiosco ven a esta banda, sus fotografías, ven sus pintas y Jorge González dice esto es lo que yo quiero hacer. Así como yo me quiero ver. Entonces, más o menos entra visualmente en primera instancia, entra a través de esta revista que ellos ven en el kiosco y ven su estética y su... Yo recuerdo mucho que esa primera época de los Clash, ellos pintaban sus ropas con spray y estaban ahí las letras de sus canciones, White Riot, qué sé yo, en su ramera. Aunque, viéndome un poco, claro, a la época que Jorge cuenta, Claudio también lo contaba en su libro con respecto a esta aparición a través de esta revista, claro, tiene que ver toda la época del sandinista, donde también sus estéticas tienen que ver más con lo militar, juegan un poco con esta estética guerrillera, claro, que seguramente de esta época es. Y en alguna oportunidad también tuve la oportunidad de hablar con Jorge y me comenta que pasaron el sandinista completo por la radio. Le pasaron el cassette a un amigo que tenía una radio para grabar, creo que era uno de los Beltrán, si mi memoria no me falla, y él graba el disco en el cassette de este programa de radio sandinista. Y se juntan a escucharlo y quedan alucinados, nombran a Víctor Jara, nombran a Salvador Allende. La gama de sonoridades que tiene el disco sandinista también es súper interesante, es bien alejada del punk clásico, como lo habíamos comentado, 3 minutos, sonido acelerado, sino que aquí tiene que ver con una experimentación, y aparte un disco triple que impensable en aquella época, anticomercial, por llamarlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces tiene varios elementos interesantes ahí que yo creo que los chicos, si bien se juntan, emparentándose con bandas como Kiss o como The Beatles, qué sé yo, que son como esas Bee Gees también, que son como estas primeras bandas con las cuales los prisioneros se juntan y conversan, pero me da la impresión que, claro, aparece The Clash y es como la banda que descubren ellos ya siendo amigos. Estas otras bandas, Beatles, Bee Gees, qué sé yo, Kiss, ya las conocían ellos y se conocen con estas bandas, pero The Clash es como la banda que ellos descubren como grupo de amigos. Y empiezan a averiguar y empiezan a sacar canciones y ahí, claro, aparece lo que tú comentas en este primeros recitales de los prisioneros con Churastero Churató y Clutch City Rocker, que es la otra canción que tocan de ellos. Encuentro súper interesante eso que mencionas de The Clash. La verdad es que yo como fanático tiendo a rotular a The Clash como una banda punk automáticamente, pero la verdad es bien poco lo que hicieron de punk. Si uno escucha su discografía, los primeros discos tal vez son punk rock, pero luego ya... No sé, el sandinista pasan por el soul, el rap, calipso, el pop, new wave, y punk rock no tiene nada. Para nada. Y a qué me aventuro a hacer una comparación bien osada, porque si escuchas la voz de los 80 de Los Prisioneros, que es un disco punk rock, reggae, ska, y lo comparas con El Corazones, pareciera que fueran dos bandas diferentes completamente. Entonces ambas bandas también terminan evolucionando y terminan tocando algo súper diferente a lo que los caracterizó al inicio. Bueno, The Clash tiene esto, lo acabas de comentar tú. Yo creo que el público más conservador, por llamarlo de alguna manera, de esta sonoridad 3 minutos, ritmo acelerado, no sé si estuvo muy contento cuando The Clash saca este disco sandinista. Incluso London Calling ya está haciendo cosas también que se escapan un poco a aquello. Y los prisioneros tienen esta característica. O sea, la voz de los 80, guitarra, bajo, batería, súper marcado, un poco de reggae, un poco de ska, pero está dentro del rock. De hecho, ahí como que Jorge González en alguna entrevista en el Grande Éxito él comenta y dice, yo lo que quería hacer era New Wave, pero no éramos pobres, no tenía plata para comprarme ni sintetizadores ni batería electrónica, entonces la gente nos conoció así, bien, un trío rockero, bien punk, y él reconoce que el público lo identifica un poco con este tipo de sonoridades. Y Pateando Piedras, claro, Pateando Piedras es un disco New Wave, ya están mirando a New Order, están mirando a Depeche Mode, están mirando a Pet Shop Boys, etcétera. Entonces ahí efectivamente hay otro tinte ahí, hay otras sonoridades que inquietan ahí al trío. Jorge, vamos a hacer la primera pausa musical en el podcast de chilepunk.cl. Hace unos días atrás se cumplieron 35 años de la cultura de la basura de los prisioneros, así que lo que vamos a escuchar en este momento es Fiscales Ad Hoc, del disco Tributo Rock, del rock chileno a los prisioneros del año 2000, la cultura de la basura, en el podcast de chilepunk.cl. Tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. A ver,
chucha, los fiscales. Escuchando radio, vamos al estadio. Nos gusta el Julio Iglesias y el rockabilly. Tenemos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura. Comemos pan con pan, leemos historietas. La tele no da sueño, pero de noche conservo una pinche de Rafael y me peino como él. Tengo un cassette de Luis Miguel y colecciono servilletas de papel. Es la cultura de la basura, es la cultura de la basura. Vamos al estadio, escuchando radio. Nos carga Julio Iglesias y acabo el look. Odiamos a los jefes de nuestra fábrica, copiamos a los jefes de nuestra fábrica, cenamos con los jefes de nuestra fábrica, marchamos por los jefes de nuestra fábrica. Es la cultura de la basura, es la cultura de la basura. El sonido de Fiscales ad hoc en el podcast de chilepunk.cl. Esa era la cultura de la basura del disco tributo rock a los prisioneros del año 2000. Jorge, en la conversación anterior, en el primer episodio de este podcast, conversamos sobre el origen del punk chileno y cómo las primeras bandas punk ni siquiera se hacían llamar punk porque no tenían muy claro lo que estaban tocando. En ese sentido, y teniendo conciencia los prisioneros de que estaban tocando un estilo musical que en todo el mundo se conocía como punk, es muy descabellado pensar que son los prisioneros la primera banda punk chilena. Mira, yo dentro de la investigación que realicé en el libro, el primer dato, así como canción que tenga que ver con punk, no encontré otra que precisamente este recital que tú nombras, donde los Pinchucas tocan Clutch City Rocker y Churacero Churacou. Incluso en la segunda presentación suman la canción Love is Rock de London Calling de Clutch. Entonces tenemos 3 canciones de una banda nueva que está mirando, ¿cierto?, una banda británica vinculada con el punk. Entonces yo también dentro del libro hablo de que es el primer hito sonoro, más allá de que ya a fines de la década del 70, 78, 79 habían llegado estos extranjeros, hijos de exiliados, y tenían esta vinculación con Clotario Blest, las marchas, y repartían estos panfletos donde traducían canciones de los Clash, de los Ramones, de los Pistols, etcétera. Pero esto, claro, en la calle. En la calle está el documental de Justiniano también, Guerreros Pacifistas, donde también entrevista a muchos chicos que tienen indumentaria vinculada con el punk, pero desde la sonoridad, 1900, fines del 82, 83, me da la impresión de que no había un dato antes, salvo la banda Orgasmo, que también está dentro de esos mismos años, antes del 84 ya estaban sonando. Y claro, la banda Orgasmo sí se autodefine dentro del género del punk. No así Pinchucas, por ejemplo, no así Los Prisioneros. No se autodefinen dentro del género del punk. Pero claro, incluso podría nombrarse la banda Goma de Pegar. Goma de Pegar, que es una banda del 84 también, que es una banda alternativa, donde está Jorge González, hay 2 hermanos de Melipilla, y está el Tan Levin de los Pinochet Boys, donde ellos sí decían, nosotros sí hacemos punk. Carlos Fonseca dice, la primera banda punk que yo veo en Chile es Goma de Pegar, que tuvieron 2 presentaciones con suerte, 2 o 3 presentaciones, alguna presentación con Banda 69 y otra incluso con Los Prisioneros.
donde Jorge González sale, según Claudio Narea, sale disfrazado como de agente ardilla, con un gorro, con unos lentes, con una chaqueta, para que no lo identificaran porque era el vocalista de Los Prisioneros. Entonces, buenísimo. Y claro, y estaba Tan Levin, que posteriormente, el 86 ya, 85-86 ya era el baterista de los Teenage Boys, que es como ya la primera banda fundacional, ¿cierto?, del punk, donde se autoconciben los chicos como que son parte de este género musical. Entonces, claro, ya con los Pinchuca tenemos esta Policía de Ladrones, Dejen Respirar, que ahí tiene elementos de Kennedy, qué sé yo, mezclados con Violeta Parra, según ahí como definen los mismos chiquillos esta canción. Entonces, vemos que hay eso, están los Pinchuca, los Prisioneros también algo tienen, estas letras antisistémicas en No Necesitamos Bandera, estas letras contra el canto nuevo en Nunca Quedan Mal con Nadie, se hacen cargo de la Guerra Fría, con Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Entonces, claro, efectivamente hay guiños, hay gestos que te dicen un poco, claro, algo hay de aquello. Jorge, vamos a la segunda pausa musical de este episodio. Lo que vamos a escuchar es Generación de Mierda, en la versión de una banda que se llama Estado de Ebriedad. Nos escribieron el otro día al Instagram. Y este tema salió en un compilado, en un tributo punk rock a los prisioneros We Are South American Rockers de septiembre del 2018. Esto es Estado de Ebriedad, Generación de Mierda, en el podcast de chilepunk.cl.
pagarme para poder bailar. Tienes que pagarme o te vas a la cresta con tus ganas de ver lo único que vale la pena ver. No nos escuches porque te crees vanguardia, pero si viene la ayuda te arrancarás. Y tu viejo te pasa manteniendo y tú vas a huevear a las tocatas y a llorar la pobreza y a jugar al perseguido por la sociedad. ¡Oh no! Otro cuenteado más se me acerca y me viene a criticar. ¡Oh no! Un pseudo narco más se me acerca y me viene a sermonear. Dices que me odias y no entiendes lo que digo. ¡Hey! Luego vas y te disfrazas y a veces necesito creer en ti. Generación de mierda. Generación de mierda. Dice que me odia. Generación de mierda. Dice que me ama. Generación de mierda. De mierda. Generación de Mierda en la versión de Estado de Ebriedad, una banda de Conchalí que está próxima a celebrar sus 15 años de trayectoria, así que quienes quieran más información que los busquen ahí en Instagram. Estado de Ebriedad se escribe con Z. Jorge, a propósito de lo que hablamos recién o de lo que escuchábamos recién, te quería preguntar, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que actualmente hay muchas bandas de punk chileno que se identifican con Los Prisioneros. Y algo que me llama la atención es que no son precisamente identificaciones con la época más punk de Los Prisioneros. Podemos encontrar covers y tributos incluso con las canciones románticas de Jorge González. ¿Cómo ves tú esta relación entre Los Prisioneros y el punk rock chileno? Bien interesante igual la pregunta, porque claro, si decimos que claro, Los Prisioneros uno no la puede definir como una banda punk, pero ¿por qué tiene esta llegada con estas bandas que sí se activen abiertamente a este género? Creo yo que más allá de la sonoridad, tiene mucho que ver un poco las letras de las canciones. Yo creo que ahí es clave un poco la construcción discursiva que tienen Los Prisioneros, Jorge González, tanto en el estudio grabando la canción, que fue lo que nosotros escuchamos, como en la entrevista. En la entrevista también Jorge González tiene una actitud desafiante y incomoda un poco al entrevistador. O sea, claro, Jorge González tiene tiene esa palestra, ¿cierto?, de que ha sido o siempre estuvo vinculado a los medios de comunicación más bien masivos. Entonces, en ese sentido, claro, no tiene ese micrófono que a lo mejor tienen estas otras bandas que efectivamente no sé, deben sentir algún tipo de admiración, ¿cierto?, por la banda o por González, pero yo creo que tiene que ver más por ese discurso contestatario que sí lo hay, o sea, Pateando Piedras tiene aquello, en el disco New Wave lo tiene, La Cultura de la Basura también tiene aquello, a lo mejor ahí podemos encontrar algunas cositas más si le damos vueltas, ¿cierto?, pero yo creo que tiene que ver con eso un poco, con esa actitud y esa actitud que tiene el punk también. Lo tiene el punk arriba del escenario, en sus letras, pero no tiene esa caja de resonancia que tuvo a lo mejor Los Prisioneros. Claro, que llegaban en el Festival de Viña del 2000, comienzo de los 2000, cuando están y no dejan palo parado. O sea, ya con la primera canción, Sexo, le palo a Canal 13, que en ese tiempo estaba a cargo, ¿cierto?, de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, claro, por más mediático que puede hacer el Festival de Viña del Mar, ¿cierto?, que van bandas románticas desde Camilo Sesto, Rafael, qué sé yo, Manao, no sé, qué sé yo, que puede ser los más anti-punk, ir tal vez al Festival de Viña, pero igual se la ingenian y para tener esa impronta, esa actitud y tal vez identificarse de una u otra manera con lo que se está diciendo ahí. Entonces yo creo que por ahí un poquito va esta vinculación.
Y por otro lado, también interesante también tu pregunta por el lado de de las canciones, que no necesariamente, tal vez, no sé, el primer cover de Los Miserables, que aparece en el disco Los Miserables del 97, el disco negro, que uno esperaría, claro, Los Miserables que trataran, no sé, por qué los ricos nunca quedan mal con nadie, no sé, y tocan Por Favor. ¿Verdad? Pues es una canción de amor o de desamor, claro. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, o Fiscaleador, ¿cachai? El primer disco de Fiscaleador tocan pa, cantemos al amor, ¿cachai? Cantemos a la paz, qué sé yo, etcétera. Entonces, claro, efectivamente ahí pues ahí hay dos ejemplos de también van sus canciones, también algo les llega también, por ese otro lado, el desamor, qué sé yo. Estoy pensando en el disco Corazones, que a pesar de ser un disco eminentemente pop, igual tiene letras contestatarias, políticas o de denuncia, como Corazones Rojos, por ejemplo. No, es súper potente, Corazones, o sea, potente, malentendido en su época también, y criticado también porque habla así de las mujeres, no entendiendo un poco la ironía que había en esto. Recordemos que esa canción en primera instancia Jorge González la hace y se la regala al grupo Las Cleopatras, entonces era una canción cantada por mujeres. Era una canción cantada por mujeres y claro, después Jorge en esa misma época la graba para Corazones. Por otro lado, Noche en la Ciudad también, hace un retrato un poquito de qué es lo que pasa en la urbe, qué pasa en esta urbanidad, ¿cierto? Con los descontroles, etcétera. Entonces también ahí hay una descripción bien interesante también, ácido y crítico con respecto a lo que estaba pasando. Así que, Jorge, ¿recordaste hace un momento esa presentación icónica de Los Prisioneros en el Festival de Viña el año 2003? Corrígeme si es cierto o no esto, porque para mí todavía está en la categoría de mito urbano, no sé si es cierto o no, pero lo que yo tengo entendido es que Los Prisioneros habían firmado el contrato con Canal 13 para participar y les habían dicho que no podían decir cosas polémicas durante la presentación, que esa era como la cláusula bajo la que se les permitía a los prisioneros participar. Y Jorge González había logrado vulnerar esa cláusula, no diciendo cosas, sino que cantándolas, las incluyó en las canciones. Un amigo, recuerdo en aquella época trabajaba en el Feria del Disco. Y llegó mi compañero de trabajo con el diario y me dice, oye, antes de entrar a trabajar estamos en la oficina, y me muestra el diario, no recuerdo si eran las últimas noticias o la tercera. Y claro, efectivamente ahí describen lo que tú estás comentando, que había una cláusula en el contrato donde tenía prohibido hablar de cosas, sobre todo temas políticos, que que pudiesen incomodar. Entonces, eso, claro, en la prensa de la época uno podría ir y podría encontrar un poquito de aquello. Y efectivamente, claro, como lo hace Jorge finalmente, cambia la letra de las canciones o alarga ciertas canciones, ¿cierto? Y va metiendo cositas, tanto con la guerra de Irak, tanto con lo que hizo Canal 13, con la desaparición de personas en dictadura, con el apoyo de los medios de comunicación a la dictadura de Pinochet. Entonces se la arregla perfectamente Jorge González para incomodar a gran parte de la audiencia. En aquella época estaba muy encrispado el clima, sobre todo con Los Prisioneros, por el hecho de que Jorge González, cuando va a Perú, da la casualidad que justo en aquella época la gente creo que era la gente vinculada a la marca Luchetti y otras marcas chilenas que trabajan en Perú, habían realizado, no sé, estafa o qué sé yo, pero algo... Me acuerdo perfecto de eso, Andrónico Luksic, que era dueño de Luchetti, o es dueño, no tengo idea, apareció en un video de Vladimiro Montesinos, que era un colaborador corrupto de Fujimori. Y este tipo registraba todos sus encuentros y recibía coimas. Y Luchetti recibió un permiso para construir una fábrica en una zona protegida, creo que era un humedal cerca de Lima, no recuerdo exactamente, pero ese era el rollo. Claro, y la declaración que sacan de contexto de ahí es que debido a este tipo de situaciones me da vergüenza ser chileno. Entonces sacaron la frase, me da vergüenza ser chileno, se avergüenza Jorge González ser chileno, qué sé yo, y entonces había un clima ahí súper tenso, antes con llamadas de amenaza de muerte, con prensa que decía que el público iba a pichar a los prisioneros. De hecho parte un poco este recital en Viña, y Jorge comenta antes de tomar el bajo, fuerte estas picias, por favor, la gente piciando, más picias para los prisioneros, y parten con sexo. Y ahí para adelante ya la historia sabía, entonces claro, estaba un poco complicado ahí el clima
clima social ahí. Sí, me acuerdo perfecto que en ese festival, no sé si lo siguieron haciendo después, porque nunca fui muy fanático del Festival de Viña, pero los días anteriores, los días previos, había un ranking así como de popularidad de los artistas. La gente mandaba un mensaje de texto por una empresa de teléfono y cuando aparecían los prisioneros, todos los días iban presentando. En primer lugar, no sé, Arjona. En segundo lugar, bla, bla, bla. Tercer lugar, los prisioneros. Maná. Claro, Maná, claro, que iba a todos los festivales. Y cuando mencionaban a los prisioneros era una pifiadera generalizada, porque claro, no era el público de los prisioneros. Y es chistoso, me acuerdo que Jorge González parte contando una historia, como, oye, cuando veníamos a Viña, nos hicieron una encerrona, y todo el mundo era súper extraño, y al final era como una toma de pelo de Jorge González. Una humorada, claro, que estaba la prensa persiguiendo, y le pegó, y el chaqueta se abrió y decía prensa, y no se metan con nosotros, les tira como directa ahí a la prensa en particular, así que, sí. Súper entretenido todo esto. Vamos a escuchar un nuevo tema de Los Prisioneros. Esta vez son Sin Lencería, una mujer que no llame la atención. Un grupo que me gusta mucho y que tienen este cover que les sale súper bien. Esto es el podcast de chilepunk.cl. Sin Lencería en el podcast de chilepunk.cl. Continuamos con la conversación, estamos con Jorge Canales. Jorge, hace un rato atrás, antes de comenzar a grabar el podcast, habíamos hablado y me contabas que tuviste la oportunidad de compartir con Jorge González en más de alguna ocasión y que parece que es un tipo bastante más amable de lo que los medios lo han pintado. ¿Cómo es tu experiencia personal con Jorge González?
Usted tuve sí la oportunidad de compartir en diferentes instancias y claro, ¿no? Es un tipo que siempre lleva el hilo de la conversación, cuando está en grupo, conversaciones, bueno, me tocó siempre estar como ligada a la música y siempre se sacaba el dato X que nadie conocía, qué sé yo, era muy, muy apasionado para hablar de música y claro, y conoce bastante, entonces siempre lo vi como muy, muy, muy relajado en ese sentido. No, claro que nunca lo vi como en un contexto como con periodistas y ese tipo de cosas, entonces el contexto siempre fue distinto. Entonces, y en ese contexto siempre muy, muy simpático, muy ameno, muy bueno para conversar, etcétera. Claro, algo muy distinto a lo que, claro, la prensa podría describirlo. En Claro. base a lo que se ha visto desde los micrófonos, qué sé yo, lo mismo que estamos hablando ahora en Viña. Sí, bacán. Yo a él nunca lo pude entrevistar. Sí, he hablado con Claudio Narea y con Miguel Tapia en alguna ocasión, como periodista, entrevistándolo. Siempre fueron muy, muy buena onda. Una vez me encontré con Jorge González en la calle, yo venía saliendo de la pega y él estaba justo el día que se iba a presentar en el Festival de Viña en 2011 como solista. Y él venía caminando por la Alameda en Santiago y como íbamos con la dirección opuesta, lo vi y me quería tomar una foto con él, pero vi que venía con cara de medio tostado, así como medio enojado. Entonces dije, se le va a pedir una foto y me va a mandar a la chucha. Mejor que no, porque por mi ídolo, no quiero que se me caiga mi ídolo, que me putee mi ídolo, así que pasé de largo y me arrepentí, hasta el día de hoy me arrepiento de no haberle pedido una foto a Jorge González esa vez. Pero bueno, basta de anécdotas. Como quiero meter la mayor cantidad de música en este episodio, vamos a ir de nuevo a un tema, pero esta vez lo vas a presentar tú, Jorge. Me decías que esta era una versión un poquito más en la onda New Wave. Así que dale nomás. Entonces vamos ahora con la banda Que Nunca Te Importe, con el tema Noche en la Ciudad. Noches en la ciudad, todo el mundo
más. Vamos, todos vecinos, todos sanos, todos comiendo sushi pizza, sin decisiones de esas gentes que no aportan a la vida, sin poderes, sin borrachos, sin ociosidad, sin la mentira del engaño ni la falsedad, y a las 12 poder reposar para que mañana te despierte el celular. Es una noche ideal en la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad. Está junta la gente dando su gal, que no puedo aguantar ganas de vomitar. Ahí está entonces Noche en la Ciudad en clave un poco más New Wave, con la versión de Que Nunca Te Importe. Se nota de inmediato la referencia a New Order, a Blue Monday, especialmente en el beat de entrada. Jorge, se nos va acabando el tiempo, así que muy rápidamente te voy a preguntar. Me llama la atención que en Dictadura no haya pasado algo más grave con los prisioneros, teniendo en cuenta, bueno, el nombre ya, los prisioneros, y las letras contestatarias que ellos tenían. Me da la sensación de que los milicos no lo vieron venir y que estos cabros ya se habían hecho famosos y ya no les podían poner las manos encima cuando se dan cuenta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sabes tú de esta época de los prisioneros en Dictadura, donde sí les boicotearon un par de conciertos, una gira por ahí, pero podría haber acabado peor, tengo la sensación? Yo creo que justamente va por ahí. Lo último que tú comentas tiene que ver un poco... Claro, La Voz de los 80 es un cassette que circuló mucho en fiestas de casa, clandestinas, no sonó prácticamente, no sonó en radio. La Voz de los 80 prácticamente no sonó en radio. Y tiene este salto un poquito de la Pobla, de la fiesta de población, de San Miguel, tal vez otras comunas periféricas, al centro de Santiago. Empiezan a tener vinculación en la Plaza Mulatoquí, con pintores, con artistas plásticos, con las mismas Cleopatra, etcétera, con esta un poco de intelectualidad juvenil. Y se meten en otros circuitos y empiezan a tocar en, no sé, la Facultad de Medicina, de qué sé yo, en la Católica, en la Chile, etcétera, en el Elefante Blanco, ahí en la Facultad de Música de la Universidad de Chile. Incluso el Claudio Rojas de la Ley comenta que se rumoreaba que iba a tocar un grupo punk en el auditorio, y entonces todos fueron, y claro, eran Los Prisioneros, tocaron La Voz de los 80, y se enfrascaron con gente que era de izquierda y le empiezan a gritar que imperialistas, qué sé yo, bla bla bla, y le empiezan a tirar cosas, y comenta Luciano Rojas que de vuelta Los Prisioneros agarran esas cosas, se las tiran al público, y al final fue una pelea gigante. Entonces, claro, por ahí se me fue un poco la pregunta. Sí, no era eso, ¿por qué no terminó peor el tema con la dictadura? Bueno, sí, pues. Y entonces, claro, La Voz de los 80, si bien no tuvo esta repercusión masiva, yo me imagino que nunca llegó a los oídos de militares. Un comité de censura. No necesitamos bandera, nunca queda mal con ellos, me imagino que no alcanzaron a escucharlo, ya Mueve la Industria, El Baile de los que sobran, Porque no se van, qué sé yo, ya con el Pateando Piedras, cuando ya habían firmado ya con EMI, ya tenían un alcance a nivel nacional más o menos fácil, ¿cierto? Por trabajar ya con una multinacional donde ya no vas tú a la radio, sino que ellos tienen un montón, un aparataje, ¿cierto? De gente que para llegar a radio, etcétera. Llegan a más música, llegan a la Teletón, aunque son censurados en TVN, ¿cierto? Son cortados, etcétera, y claro, donde efectivamente tienen problemas ya de frentón es precisamente con la gira de la cultura de la basura, porque al recibir la premiación que es como los APES de los 90, que recibían mejor disco, mejor canción, etcétera, qué sé yo, en ese contexto y en esa rueda de prensa, Jorge González dice que van a votar que no y que les cae mal Cecilia Boloco y Jaime Guzmán. Entonces, y votan los premios, porque no se habían ganado el premio al mejor, no sé si era mejor canción o mejor banda, que lo había ganado Cinema. Entonces, para pintar el mono, dice Jorge González, nosotros tiramos los premios, y claro, y dicen esto, y entonces después de eso, recordemos que
los gimnasios en Chile estaban administrados por la DIGEDER. La DIGEDER. La DIGEDER era de los militares, entonces obviamente mañana tocaban en Talcahuano y el día antes o el mismo día en la mañana la DIGEDER decía que por seguridad no se podía prestar el espacio. Y así fue como hasta ese entonces la gira más larga de una banda en Chile. Finalmente pudieron hacer 4 presentaciones con suerte. Uf. Entonces, claro, ahí la gira, ahí las lucas también se les fueron. Y ahí fue un poquito también se nota la internacionalización de los prisioneros. Explotan en Colombia, explotan en Venezuela, explotan en Ecuador, etcétera. Llegan a tocar a México también. Hay el libro de Cristóbal González también en Latinoamérica es grande, ¿no? Latinoamérica es grande, es un excelente libro para averiguar justamente en esta época donde hay muchas más presentaciones afuera que en Chile. Jorge, lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Quiero darte las gracias otra vez por estar acá en este podcast, por compartir con nosotros todo lo que conoces sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero preguntarte, el libro Punk Chileno, 10 años de autogestión, que puede ser un excelente regalo de Navidad, ¿se encuentra disponible todavía en algún lugar? Sí, no, todavía está disponible a través de Editorial Camino. En la página de Editorial Camino también están los puntos de venta del libro. Llega directamente también a tu domicilio si lo compras a través de la página. Así que súper bien, todavía viene con el disco, que viene el tema de la Floripondio, Fiscales ad hoc, Políticos Muertos, Anarquía, etcétera, con un disco de regalo, así que súper bueno, sobre todo como regalito de fin de año. Oye Jorge, muchas gracias por esta conversación, como siempre un montón de datos interesantísimos estoy seguro que la gente que le gusta a los que le gustan los prisioneros tanto como nosotros va a disfrutar mucho de este episodio, así que te doy las gracias por participar y bueno, ya tú eres amigo de la casa aquí en Chile Punk, tanto en la página como en el podcast, así que bienvenido cuando tú quieras, aquí están las puertas abiertas. Por mi parte me despido, eso es todo, el 5º episodio del podcast de Chile Punk, les deseamos feliz fin de año, muchas gracias otra vez por compartir este podcast, por darle like, por comentar en las redes sociales y nos vamos a estar viendo, espero, durante enero, escuchando, tal vez en enero, así que un abrazo y que tengan bonitas fiestas de fin de año, cuídense mucho.